Hola a todos, hoy nos encontramos con una colega muy especial. Ella es Natalia Correa, quien es tecnóloga en gestión documental del SENA, tiene una técnica auxiliar contable también de la misma institución. Actualmente es estudiante del pregrado de archivística de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Tiene formación continua permanente en áreas de gestión documental. Es auditora de calidad ISO 9001-2015 y tiene aproximadamente 8 años de experiencia tanto en el sector público como privado. En el sector público en roles de coordinación y en el sector privado específicamente en empresas dedicadas a la construcción como analista archivo. Hoy vamos a hablar un poco sobre los perfiles profesionales y específicamente las convocatorias de empleo para archivistas en Colombia, porque ella ha venido haciendo un trabajo muy interesante y queremos compartir esa experiencia en el canal de contenido archivístico. Entonces, antes de empezar, obviamente quiero darle las gracias a Natalia por haber aceptado esta invitación y la bienvenida al canal, que las puertas siempre estarán abiertas para todos estos temas de interés para todos nosotros. Gracias, Nati, por estar acá. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, Nati, vamos a empezar con una pregunta que también digamos que abre todo este tema y es por qué su interés en las diferentes convocatorias de empleo para archivistas en el país, porque lo que estás haciendo es una especie de activismo y qué te llevó como a interesarte por este tipo de cosas. Bueno, pues primero que todo, al ver las ofertas que se publican, que las funciones y el salario no concuerdan, eh, ese tipo de situaciones que uno se encuentra pues cuando está revisando ofertas o cuando alguien le comparte o cuando entra porque pues las ofertas están en las redes sociales, están ahí Mm. nomás. Entonces, ver esa no concordancia me llevó a decir, bueno, y entonces uno qué puede hacer con eso. Esa es una. Y la otra es que también tengo mi espíritu investigativo, entonces también lo hago con ese fin. Eso me puede dar información que puedo usar más adelante en una investigación, entonces también lo hago con el fin también de recolectar como datos al respecto de cómo estamos, de cuáles son las ofertas, de cuáles son los salarios, de cuáles las, a ver, qué es lo que está también como solicitando el mercado. ¿Para qué? Porque eso también nos puede ayudar a cualificarnos mejor y saber cómo, qué habilidades tengo, pero también qué debilidades tengo y en dónde me puedo hacer más fuerte y en dónde me debo formar más para ser más competente. Entonces, pues conociendo lo que están solicitando o lo que están pidiendo, es la manera más fácil de Sí. tener esta información. Bueno, y también digamos que aquí me vas dando como una idea, yo estaba pensando, existen tres tipos de archivistas en el mundo, pues obviamente eso es una, una afirmación muy personal. Los que estas convocatorias simplemente si no cumple, pues no se presentan, o si no les interesa porque ya tienen un empleo, no se presentan. Los que se presentan a todo lo que aparece, simplemente por poder tener un empleo, no importa cualquier cosa, y si cumple, si no, si tiene la experiencia o no. Y los que son como tú, que es como, bueno, esto me puede servir realmente como para ver un tema de contexto. Bueno, lo que decías de pronto el interés de las personas que tengan un empleo, que tienen su trabajo estable, entonces tal vez piensan que pues yo para qué le voy a poner atención a estas ofertas, ¿cierto? Pues ese es mi caso, o sea, yo realmente cuando estoy mirando todas las ofertas no estoy buscando exactamente trabajo, sino que quiero revisar lo que está pasando. Entonces yo creo que es un asunto pues de expectativas que yo tengo personales y también profesionales, pero también lo hago por saber qué está ocurriendo en el medio, porque entonces yo tengo un trabajo y me concentro en ese trabajo y, y lo demás no existe, pues como si no me importara lo que esté pasando con mi profesión, entonces es eso, es darle como ese interés. Con mi profesión y con otros colegas. Hay personas que nunca hablan con uno, pero se Con quedan mi sin profesión y empleo, con ese entorno. Ajá. sí, pero se quedan sin empleo y ahí sí comienzan a contactar a todas las personas que conocen para poder pedir que les ayuden con un empleo. Yo, ¿por qué cuando tienen un empleo y están estables no se preocupan también por este tipo de cosas que finalmente nos resultan afectando a todos, ¿cierto? Entonces que también sea pues el llamado para ello. Y es muy importante crear y mantener esas redes. Cuando Sí. yo estoy en esos empleos, precisamente para ese tipo de cosas, o porque si las necesito, pues luego para asuntos ya laborales, pero no buscarlas
pues no me parece que el deber ser es buscarlas luego, sino pues mantenerlas y crearlas. Así es. Bueno, y vamos por una siguiente pregunta y es que teniendo en cuenta que la audiencia pues del canal es muy variada, pueden haber personas de diferentes niveles académicos y no solamente de Colombia, sino de otros países. ¿Puedes contarnos grosso modo qué normatividad existe con relación a la formación archivística, la obligación de las organizaciones de contar con archivos organizados y de vincular archivistas en su planta de empleados? Bueno, las leyes serían la 594, que esta es la ley pilar pues de la gestión documental para nosotros, y ahí también se establece que las entidades tienen la obligación de actualizar a sus funcionarios de archivo. Contamos también con la resolución 629 del 2019, que es del Departamento de la Función Pública, y tenemos también la 1409 del 2010, que es la que es el marco legal que define quiénes pueden ejercer la profesión y cuáles son los requisitos para ello. Listo. Entonces tenemos Ley General de Archivos, la Ley de Profesionalización del Archivista que reconoce pues los tres Y la niveles de la función pública. y la de la función pública para entidades de ese orden público, del sector público que los obliga a que Para tengan. entidades públicas y para entidades privadas que presten funciones públicas. Listo. Bueno, y ahorita cuéntanos qué ha venido haciendo cuando ve convocatorias de empleo para archivistas que no contemplan los requisitos de formación y experiencia mínima para ocupar estos puestos en diferentes organizaciones, tanto del sector privado como público. Bueno, he estado contactando las entidades, lo hago a través de un correo electrónico, eh, indago acerca pues, de cuáles son las funciones, de qué es lo que están necesitando, les pregunto si necesitan un auxiliar o un tecnólogo o un profesional y les indago pues acerca de las funciones y también les hago como unas aclaraciones o los oriento con respecto a la oferta que están presentando. Si no, normalmente es porque no es correcta, o sea, porque están desorientados en lo que están solicitando. ¿Y desde cuándo estás haciendo esto? Ve, yo hacía esto, o sea, yo lo he hecho de manera esporádica, digamos, hace unos 2 años, pero desde que estoy en contenido archivístico, lo hago con mucha frecuencia. Digamos que hace más o menos 4 meses lo estoy haciendo con mucha frecuencia. O sea, estoy más atenta a las ofertas y trato de sacar un espacio y dejarlas pues como en un pendiente y empezar a enviar los correos. Bueno, estamos en septiembre del 2025 porque el video pues no va a salir en este mes como tal, entonces como para que las personas se hagan a una idea. Y Contenido Archivístico es un grupo de WhatsApp para quienes no saben, donde en estos momentos somos más de 600 archivistas o no archivistas, pero personas que trabajan en archivos. Y allí se comparten muchas convocatorias de empleo, entonces hay algunas que nos causan demasiada curiosidad, es, bueno, ¿por qué están pidiendo esto? ¿Por qué estas funciones? ¿Por qué este salario? ¿Por qué un correo electrónico personal y no uno institucional? Y bueno, nos hacemos muchas preguntas, entonces eso ha motivado a Natalia a que ella no, a que no se queden esas preguntas en el grupo de WhatsApp, sino que directamente al responsable de la convocatoria hacérselas y bueno, ya vamos a hablar justamente como de las respuestas. Y también les oriento como a dónde pueden acudir si tienen dudas. Sí, Sí. digo, o sea, se puede contactar, les envío link, les digo que si tienen dudas se pueden pues dirigir como a esas páginas para aclararlas. O también les dejo como esa, o me pueden contactar, pero pues no hay tanto interés, no me contactan. Sí, y bueno, y es como mencionarles todas esas normas pues que mencionaste anteriormente, porque bueno, ya vamos a ver qué has identificado con relación a las respuestas que has recibido. Estas respuestas por parte de esas entidades responsables de las convocatorias, ¿cómo han sido en términos generales? ¿Han sido positivas o han sido negativas? ¿Cómo las puedes calificar? Bueno, generalmente me responden, pero las respuestas son evasivas y demuestran el desconocimiento que tienen. No comprenden la diferencia entre un archivista de nivel técnico y uno profesional, no comprenden la diferencia entre un auxiliar administrativo y un auxiliar de archivo. Entonces, eso hace que cometan esos errores. Y de hecho a veces ni siquiera piden un archivista, a veces piden otros profesionales para temas de gestión documental.
Y también pues uno encuentra convocatorias vagas, con responsabilidades desproporcionadas, con salarios bajos. Bueno, ahí se denota toda la falta de conocimiento de la gestión documental. Entonces, bueno, en conclusión, las respuestas que recibes dan cuenta que ellos por desconocimiento, o sea, expiden unas convocatorias, las publican y no tienen claro exactamente qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, ¿cierto? Y bueno, y esas situaciones, cuéntanos más sobre esas situaciones más comunes que se encuentran en las convocatorias de empleo para archivistas y que desde su perspectiva, qué tanto conocimiento pueden tener realmente estas organizaciones públicas o privadas para contratarlos. O sea, eso que estaba diciendo, ¿saben cuándo necesitan un profesional universitario, un técnico, un tecnólogo? ¿Qué funciones y cuál es el alcance de cada una de ellas? ¿Qué salarios se merecen? ¿Qué tipos de contratos? Bueno, eh, no, consideran la gestión documental como algo menor, teniendo a colación lo que dice nuestro compañero de no son papeles, ellos creen que son papeles, entonces no le dan pues como mayor relevancia, no reconocen la disciplina, no reconocen que para esto hay que tener unas técnicas específicas, entonces eh, saben o conocen también muy poco de la normatividad y eso los lleva a que no se resuelvan pues como los problemas que de verdad tienen de fondo las entidades en cuanto a los archivos. Bueno, ¿y qué es lo más increíble, Natalia, que te has encontrado tanto en las descripciones de las convocatorias como en las respuestas recibidas a las solicitudes enviadas? Que recuerdes ahorita y que nos quieras compartir. Bueno, requisitos excesivos para el cargo. A veces es un auxiliar y pues piden casi que tenga especialización o piden casi no colocan en la oferta. Bueno, lo otro sería la confusión de los roles. Eh, Ahí uno se identifica pues que hay habilidades que son subvaloradas también. Mm, en estos días hubo una oferta, pues hace poco, no sé, menos de 2 meses, estaban solicitando un químico farmacéutico archivista para elaborar tablas de retención y de valoración. Entonces, pues esa me llamó mucho la atención, no me han respondido, porque les pregunté qué necesitaban. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que necesita? Necesita un químico, yo les dije, si necesita un químico, no le va a hacer tablas de valoración. Y si necesita un archivista para unos instrumentos, no va a saber nada de química. Al momento no he tenido respuestas, pero eso pues me pareció, Sí. ellos no tenían claro y era una empresa, pues normalmente son farmacéuticas, que es lo que necesitaban. Los que piden un de todito, que sepa desde auxiliar hasta especialización. Entonces, bueno, está bien o no está bien, pero uno diría, si está pidiendo tantos requisitos, pues debe ser un salario que compense los requisitos. No, de toditos, de 3 millones de pesos. Bueno, Que para los que no son de Colombia, 3 millones de pesos pueden ser alrededor de $800 o un poquito menos, pues, como para que se hagan una idea. y otras son ofertas que no tienen nada que ver con archivo, con gestión documental. O sea, son más administrativas, tienen que ver más con el área de administración. O no sé, con el área de calidad, más que como tal con el proceso de gestión documental. Y eso es muy común encontrarlo en las ofertas. ¿Y te has encontrado ofertas, porque yo me las he encontrado, de servicios generales y archivos? Sí, a ver, normalmente no la veo tanto cuando piden un técnico de archivo o un auxiliar de archivo, sino que uno pasa por ahí por las ofertas y ve en servicios, peor aún en servicios generales, pues que no es nuestro campo de formación y se solicita para servicios generales que tenga conocimientos en archivo. Sí, se encuentra. Y para los que no saben qué son servicios generales, que puede ser un concepto muy amplio,
Normalmente en Colombia se refiere a Eso es las varios. personas del aseo y cafetería. Entonces, como que, ok, usted atiende todo el tema de cafetería de la empresa, el tema de aseo y además también atiende el archivo, ¿cierto? Porque Entonces, lo como ven como que, un oficio vario, como que exacto. usted va y organiza el archivo dentro del oficio vario que tiene. Nati, y con relación, por ejemplo, aquí hablemos de un tema que también yo creo que es increíble, el tema de el desconocimiento, increíble para nosotros, obviamente, porque pues estamos en el gremio, pero que sabemos que es desconocimiento. Como yo leí en tu perfil, tú eres tecnóloga en gestión documental del SENA, porque ese es el título que ofrece el SENA pero tienes tarjeta profesional como archivista, porque la ley 1409 que mencionaste al inicio reconoce los tres niveles académicos: técnico profesional, tecnólogo profesional y profesional universitario, y a los tres se les da tarjeta profesional. Y la tarjeta dice tarjeta de archivista en el nivel que corresponda. Los archivistas del SENA, tecnólogos en gestión documental, el Colegio Colombiano de Archivistas los reconoce como archivistas de nivel técnico o tecnólogo según el caso. En este caso, pues como tecnólogo. ¿Qué pasa en las convocatorias, por ejemplo, cuando piden, que a veces está más relacionado con esa área del conocimiento, pero también hay confusiones porque es muy común que la gente piense que nosotros también somos bibliotecólogos? Entonces, bibliotecología o archivística da lo mismo para ellos y realmente digamos que son dos campos de acción distintos. Y ahorita, digamos que con todo esto que estamos hablando de tecnólogo en gestión documental, necesitan un archivista. Hay empresas que te has encontrado que de pronto requieren un archivista y presenta el título de tecnólogo y te digan que no cumples porque es que no eres archivista. Bueno, pues a mí no me ha pasado porque pues yo no me presento a una convocatoria que yo veo que es para un bibliotecólogo. Sí. Pero sí tengo, por ejemplo, una amiga que trabaja en selección en una universidad y siempre que necesita un gestor documental, busca un gestor documental o un bibliotecólogo. Entonces, cuando yo veo la oferta, la llamo y le digo, ¿usted qué necesita? Ah, para gestión documental. Y yo, ¿para qué le colocas bibliotecólogo? Es que así está desde calidad. Yo, no, es que así está desde calidad. No, es que explíqueles en su empresa que es que usted no necesita un bibliotecólogo porque se le van a presentar bibliotecólogos. Y entonces le pregunto las actividades. Ah, es que tenemos unas hojas de vida. Es que tenemos unas hojas de vida muy desorganizadas, es que no encontramos tal información, es que necesitas un gestor documental o un tecnólogo en archivo, un auxiliar de archivo, pues cámbiale porque no es bibliotecólogo. Y en esos días necesitaba a alguien para la biblioteca como tal, y la volvió y la sacó, bibliotecólogo o archivista. Yo le dije, ay, sí, quítale archivista, es un bibliotecólogo lo que necesitas. Entonces me toca ponerme a explicarle que no somos lo mismo, que no hacemos lo mismo, que no sabemos, eh, bueno, ella se llama Jessica. Jessica, yo no sé qué catalogar libros, no sé, Sí, no no, lo sé nosotros hacer. no. Eso es diferente. Entonces no busques un archivista para eso, porque si lo contratas se lo va a hacer mal, porque no sabe. Y usted le da la oportunidad de contratarlo. Usted le está diciendo en el perfil que sí se puede, un archivista. Y al contrario, si llevas un bibliotecólogo que te resuelva el asunto de la pérdida de información que tienes con las historias laborales, no va a ser fácil para él hacer esa búsqueda. Exacto. Entonces, bueno, le hago me toca explicar como qué es lo que hacemos. Me dice, ah, bueno, entonces voy a hablar con calidad, voy a hablar con el jefe para ver si podemos hacer unos cambios, pero sí, eso sí ocurre mucho. Y hay algo importante aquí, Nati, y es que, pues antes de que nos escriban aquí los que son bibliotecólogos y archivistas y ciencias de la información y sistemas de información y tienen sus títulos todos largos, Ah, eso es es que, otro. sí, en Colombia son muy pocas las universidades, de hecho, con claridad son dos universidades en el país en estos momentos que forman archivistas independiente a la formación de bibliotecólogos. O sea, tienen los dos programas totalmente separados, la Universidad de La Salle y la Universidad de Antioquia. Y las otras universidades normalmente tienen estos títulos académicos combinados con otras áreas del conocimiento. Entonces, la del Quindío, por ejemplo, es archivista y bibliotecología. La Universidad Industrial de Santander es archivista e historiador. Ahorita se me escapa bueno, la Universidad Distrital de Caldas también es archivista y todo el tema digital, ellos también son solamente archivística. Entonces son tres universidades, hago esa corrección.
Pero el punto es que hay muchos egresados de los dos programas al mismo tiempo de muchos años atrás, porque la Universidad de La Salle desde el 71, que es la más antigua, estaba formando archivistas y bibliotecólogos. Entonces es común que hayan profesionales que sepan de los dos campos y que tengan dos tarjetas profesionales, una por el Consejo Nacional de Bibliotecología y otra por el Colegio Colombiano de Archivística. Y puede que sepa los dos temas, pero no es, o sea, no es porque sea bibliotecólogo que sabe de archivística o porque sea archivista que sepa de bibliotecología, no. Pero esa oferta no es común, o sea, no Eh, hay una oferta que esté en el mismo lugar necesite que sea bibliotecólogo y archivista, exacto, sí. porque A no ahí sí ser pues nos que sea, encontramos haciendo las mismas actividades. sí, a no ser pues que sea una empresa que tenga varias unidades de información y necesite un líder que sepa de todo esto y bueno, y que junte, digamos que todos estos conocimientos, eso ya es otro cuento, pero ya es algo poco común y más especializado. Entonces, Sí. bueno, ahí te hago otra vez la pregunta con relación a la gestión documental, que Y es, esta, sí, miren, en este caso también se puede encontrar uno la oferta abierta, se solicitan profesionales de ciencias de la información, caramba, ¿qué necesita? sí, son muy Entonces, amplios, claro. profesionales de ciencias de la información, usted sigue leyendo y con conocimientos en Python, en programación, entonces uno dice, no, o sea, Porque ¿qué también lo necesita? vinculan con el área de tecnología. Sí, mucho. Sí, porque como Entonces, eso es información, ingeniero de sistemas y uno ahí, bueno, por eso hay que, o sea, por eso es que hay que acompañar y orientar a las entidades, a las empresas, usted qué es lo que necesita. bueno, ya aprovecho, hay un video acá en el canal que lo hice yo sobre formación archivística en Colombia, eh, para que vean cuáles son las universidades y cuáles son también como los núcleos o las áreas del conocimiento que en el Ministerio de Educación hay una página que se llama el SNIES, que es el sistema pues donde se encuentran todas las instituciones de educación superior, incluido el SENA, que no es una institución de educación superior, pero también tiene los programas allí, y que ustedes pueden filtrar de acuerdo con los programas y darse cuenta qué universidades lo ofrecen en el país. De hecho, es una herramienta muy buena para quien apenas esté explorando qué va a estudiar, y saber si el programa de tal universidad está acreditado o no, si es reconocido, si tiene este código SNIES, que es muy importante porque hay personas también que se gradúan de algunos programas y cuando van a ver eso no es reconocido por el Ministerio de Educación, que eso pasa incluso con algunas instituciones en el país que forman archivistas de nivel técnico que no están reconocidos por el Ministerio de Educación para que lo tengan allí presente. Pero volviendo al punto, yo me puse a hacer una investigación ahí porque también me encanta el tema y vemos que los núcleos del conocimiento a los que están asociados los diferentes programas de archivística en el país son muy distintos. Algunos están relacionados con periodismo e información, otros están relacionados con las áreas de bibliotecología. No hay un área específica de archivística, o sea, archivística se tiene que acomodar a cualquiera de estas otras. Entonces, desde ahí hay un tema en la formación que no tenemos claro ni siquiera qué área del conocimiento específicamente pertenece. En lo que coinciden es que son las ciencias sociales, hasta ahora, en lo que coinciden. Pero bueno, Nati, te hago otra vez la pregunta con relación a gestión documental y archivística. ¿Te ha pasado que no te reconozcan como archivista porque tu título es tecnólogo en gestión documental? Que eso sí está más relacionado, pero hay ese desconocimiento también. Sí, esa también me ha pasado. Y me pasó hace poco en una convocatoria a la que me presenté. Me llama mucho la atención que es una convocatoria del Estado, que uno admite que en el sector privado tengan menos conocimiento, pero inadmito totalmente que en el sector público pase eso, porque pues son ellos los que crean la normatividad, son ellos los que hacen que deben hacer que se cumpla, invitarnos a ello, y ellos son los que están como fallando o faltando a tener ese conocimiento también. Entonces, sí, he sentido que no es reconocido nuestra profesión. Por ejemplo, en esta convocatoria donde solicitan un gestor documental, pero me inadmiten porque soy archivista. O necesitan un archivista y me inadmiten porque soy gestor documental. O sea, está claro el desconocimiento que tienen de nuestra, primero de nuestro núcleo de conocimiento y segundo de nuestra profesión. O sea, para las entidades, y repito, es pública,
es diferente. Si usted es gestor documental, tiene unos conocimientos y si usted es archivista, tiene otros conocimientos y no son compatibles, tanto que no puedes aplicar a ese cargo. Entonces eso fue lo que me pasó en esta convocatoria y me siento como que, entonces, ¿quién soy? O sea, tengo una tarjeta de archivista, no soy archivista. Tengo una, un acta de grado como gestor documental, no aplico como gestor documental. Entonces, bueno, ahí estoy pues como en esa reclamación, les hice toda les argumenté pues como cuál es la relación, quién me avala y estoy a la espera pues de la respuesta. Bueno, entonces están O, los dos o casos. espera la respuesta, no, ya tengo una respuesta, pero la respuesta sigue siendo, es que tuvimos una omisión, si eres, si haces parte de las ciencias sociales y archivista, pero no eres gestora documental. Entonces, continúo con la reclamación que en este momento estoy ya pues como en el proceso de elaborar y argumentar una tutela porque ellos siguen insistiendo en que no tengo la competencia ni la formación para un cargo de gestor documental en una entidad pública. Entonces, ellos requieren un tecnólogo en gestión documental en el título o un tecnólogo en archivística. En la convocatoria dice que en archivística, pero en las funciones del cargo se describe como gestor documental. Y te rechazaron porque tu título es de gestor documental y no de Voy a archivista, como lo escribir. dice el título de la convocatoria. Así es, Pero tu tarjeta profesional es como tecnóloga en archivística y ellos están desconociendo la tarjeta profesional en este caso. totalmente. Que ahí es donde uno, bueno, aquí hay muchas cosas, pues todo mal, empecemos que todo mal. Uno, pues porque son dos áreas del conocimiento obviamente muy relacionadas entre sí, la gestión documental está dentro de la archivística, pero dos, es porque también están desconociendo el papel del Colegio Colombiano de Archivistas acá, porque es el colegio el que puede decir si yo sí soy archivista o no soy archivista. Y pues si te dieron una tarjeta profesional como archivista, con tu título de tecnóloga en gestión documental, ¿quién es la entidad, sea lo que sea pública o privada, que en este caso peor porque es pública, para decir que tú no eres archivista porque tienes un título de tecnólogo en gestión documental, cuando ya el colegio colombiano, que es el autorizado para darte licencia para que ejerzas, te dio la tarjeta profesional? Y más que desconocerlo, es que no conocen que existe un colegio de Colombiano archivistas archivistas, sí. y que tampoco nosotros tenemos una tarjeta, menos, porque yo también hice, o sea, adjunté mi tarjeta y me contestaron que no era requisito para postularme al cargo. Y son Entonces, una entidad pública. O sea, no solo están desconociendo el colegio, están desconociendo también la obligación de la ley 1409 para que esos cargos sean ocupados por archivistas reconocidos con licencia, pues que en este caso es tarjeta profesional. y eso me respondieron, o sea, que no era un documento apto, que no, pues que no era necesario para el cargo. Bueno, ahí Entonces, uno se queda pensando muchas cosas, ¿cierto? Que a veces parece que esos cargos estuvieran ya diseñados para una persona específica, entonces se están tratando de organizarlo para que sea una persona bueno, que ya ese ya es tiene, otro asunto que sería pues como sí, sí, de bueno. corrupción, pero hay que de todas maneras, o sea, hay que indagar qué es lo que pasa y si yo cumplo, pues entonces que me, con certeza y con pruebas me demuestren ellos cuál es la razón por la que no cumplo. Esa Porque lo historia contrario, yo voy continuará. a seguir insistiendo. Eh, lo otro es las responsabilidades. La responsabilidad de, pues es una responsabilidad 100% del colegio que haga valer lo que nos estás pidiendo. Ujú. Eh, yo diría que empezar desde ahí, que nosotros también nos tenemos que pronunciar y no quedarnos pues como ahí callados, no, es que no pasé porque no, o sea, hay que preguntar e indagar qué es lo que está sucediendo con esto. ¿Le enviaste copia al Colegio Colombiano de Archivistas de esta respuesta de Le ellos? envié copia al Colegio Colombiano de Archivistas, le envié copia a la GN, le envié copia a la Sociedad de Archivistas. Sí, pues puse como un conocimiento a todos de lo que está pasando con nuestra profesión.
Sí, porque eso es algo que puede estar pasando con muchas otros colegas que, como tú dices, pues asumen una postura de, bueno, ya no pasé, listo, entonces sigo buscando empleo y realmente es una problemática que nos afecta a todos, ¿cierto? Bueno, yo diría que el colegio, o sea, el colegio debe intervenir Claro. ante el concurso, o sea, es su obligación. Y mirando los estatutos, dicen que ellos velan por el desarrollo profesional y laboral, entonces también pues que nos acompañen porque no están velando por pues, por ese acompañamiento. Sino que son muchos casos y el país es muy grande, o sea, también son muchos casos muy similares y sabemos pues que también quienes hacen parte de la junta directiva del colegio es ad honorem, o sea, que hay muchas cosas de fondo que intervienen allí, pero bueno, lo Mm, importante es hacerlo visible y publicar este tipo de situaciones para que, y no es que en general no, o sea, no hay mucho quien levante la mano o alce la voz al respecto. La academia, por ejemplo, pues a nosotros sí nos forman muy bien, nos dan unas bases académicas muy buenas, pero tampoco nos enseñan como, o sea, no nos exponen estos casos, como usted se puede encontrar con esto. Si se encuentra esto, puedes hacer esto. O sea, uno nadie le da esas orientaciones, ni siquiera en los mismos gremios se escucha como, o el colegio tiene en la página, si usted es víctima de este tipo de situaciones, debe hacer esto. O sea, nadie como que hace una guía. bueno, ahí sí, digamos que yo como profesora, y es un tema muy personal, como profesora de los cursos de Fundamentos de Archivística, que es primer semestre, yo sí he incluido este tema de agremiación y de activismo, porque como además es algo que me apasiona, sí considero que es algo importante para que un profesional sepa, que no solamente lo técnico, pues, y sepa de los procesos de la gestión documental, los paradigmas, los principios, sino también, o sea, sepa que usted como profesional en qué contexto histórico se encuentra, en qué país, cuáles son sus derechos, cuáles son sus campos de acción y todo eso, porque es importante, como tú dices, pues que uno lo tenga allí claro, sino que es primer semestre, entonces probablemente también a veces lo olvidan después de pasar 5 años en la universidad, Sí, 4. uno en el primer semestre no entiende cómo eso para qué. Sí, ya después que se enfrenta Pero, con ese tipo de pero situaciones, yo creo que sí, las entidades son las llamadas a que, exactamente, a que nos reconozcan. sí. Y yo creo que ahí las agremiaciones tienen que hacer un trabajo muy fuerte también con Además de que nos estudiantes del reconozcan, curso hacer ese superior. trabajo de alfabetización Sí. de quién somos, por qué somos tan necesarios y de nuestros roles. Y que hagan esa diferenciación. Hay técnico, hay tecnólogo, hay profesional, esas son las funciones, pero tampoco ellos se pronuncian al respecto. Y bueno, y un acompañamiento por parte de los gremios, que aquí sea también el llamado a que se trabajen de la mano con la academia y, por ejemplo, en los últimos semestres ofrezcan charlas para los estudiantes que estén próximos a graduarse y poderles recordar, pues, como todas estos mecanismos que existen, la ley, el tema de la tarjeta profesional y todo eso, porque yo creo que eso le ha faltado mucho a los gremios hacerlo, ¿cierto? Probablemente lo han hecho, pero no es una cosa periódica o no es una cosa visible. Entonces, por eso también nosotros consideramos que no se ha hecho como se debería. Bueno, Nati, vamos a una siguiente y que está muy relacionado con eso que estamos hablando y es desde su perspectiva, ¿cuál cree que es la responsabilidad del Colegio Colombiano de Archivistas, las agremiaciones archivísticas colombianas, la academia, el mismo gobierno para sensibilizar sobre nuestra imagen profesional ante la sociedad, ante el sector público y empresarial y además ejercer vigilancia y control con relación a la vinculación de archivistas? Pues yo creo que ya habíamos como abordado el tema, pero sí, la responsabilidad del colegio es 100%. Y en cuanto a la sociedad, como te decía ahorita, sí, esas agremiaciones son los encargados de hacer ese proceso de alfabetización. Y con relación a las empresas, porque con relación a las empresas no es no son las agremiaciones. O sea, eso con relación a nosotros como colectivo, como gremio, de saber nuestros derechos, pero con relación a las empresas y al sector público. Bueno, yo creo que en las empresas también nosotros mismos podemos, o somos los llamados como a contarles qué es lo que hacemos para estar más visibilizados. Y en el sector público tiene que haber, o sea, hay unos entes que regulan, que controlan, que vigilan,
pues ellos son los llamados a hacer su tarea también, Y porque como, es inadmisible que en el mismo sector público ellos no reconozcan e identifiquen qué es la gestión documental y la archivística y quiénes la desempeñan, por ejemplo. y como tú mencionabas que existe la resolución 629 del Departamento Administrativo de la Función Pública, pues ellos son los llamados también a que hagan cumplir esa resolución, ¿cierto? En las diferentes entidades. Y ahí uno diría que también el mismo Archivo General de la Nación, que tiene inspección, vigilancia y control, también es como, venga, si los archivos no están, hay acervos acumulados, hay procesos que no se están realizando, no, hay empresas que no tienen, entidades que no tienen instrumentos. ¿Dónde está el archivista? ¿Cierto? Y es preguntar, bueno, ¿dónde está el archivista? Aquí se nota que hay una ausencia de un profesional idóneo para estos procesos y también es como que trabajen más articuladamente. Una es dónde está el archivista y la otra es si hay archivistas, por qué están contratados y no tienen tarjeta. Ujú, Esas preguntas también nosotros mismos las tenemos que hacer. sí, Pues las entidades lo tienen que revisar y verificar, pero si no están haciendo, yo creo que también es una tarea que nosotros podemos hacer. total. O Y porque además, una persona que no es archivista está en una mesa técnica definiendo instrumentos, qué instrumentos se aprueban o no se aprueban. y Entonces, de hecho, si son archivistas, ahí también viene un problema que hablábamos anteriormente y es, ok, hay problemas dentro de la entidad con relación a los archivos y hay archivista y puede que tenga tarjeta profesional, pero es que resulta que es un técnico que tiene responsabilidades de estratégicas que no le corresponden, que no está en la capacidad de hacer y no hay nada de malo con eso, que no tenga la capacidad porque no está formado para ello. Entonces el cargo es superior a lo que la persona contratada pueda realizar. O a veces son hasta practicantes, porque a veces quieren llenar estas vacantes con puros practicantes cada 6 meses que cambian, que en el mejor de los casos son de archivo, pero en muchos casos son de auxiliares sí, el ser administrativos, administrativo. sí, que menos conocimiento tienen de todo esto. Entonces, claro, a veces la solución no es solamente que hay un archivista con tarjeta, es cuál es el perfil profesional y académico del archivista que está en esas entidades y por qué siguen habiendo problemas de desorganización de archivos, de acceso a la información, de transparencia y todo esto que está vinculado. Y ahí yo creo que el ente rector de la política archivística colombiana también ejerce un papel muy importante. Entonces, que este sea un llamado para todos, gremios, gobierno, el gobierno está obviamente con el DAF, con el AGN, el mismo Colegio Colombiano de Archivistas, la academia y nosotros mismos también como colectivos, lo que tú decías y el proceso que estás haciendo, por ejemplo. Yo diría que desde el mismo Ministerio del Trabajo, o sea, revisar también cuáles son esas ocupaciones que allí están definidas para archivistas y gestores documentales, qué tan definido lo tienen. Creo Sí. que es una tarea de muchos. Bueno, y con este ejercicio que has venido realizando de forma voluntaria, ¿cuáles son sus conclusiones como archivista con relación a cómo nos ven y cómo nos vemos? Bueno, ¿cómo nos ven? Nos ven muy poco, pero Si nos ven poco, sí. sí, exactamente. Y aunque podemos estar en nuestro mejor momento, somos nosotros los encargados de mostrarnos y de que nos reconozcan. Nosotros somos reconocidos cuando hay pérdida de información, cuando hay fuga de información, cuando hay corrupción, cuando los archivos se queman, se inundan. ¿Dónde está el archivista? Ahí sí tenemos unas responsabilidades y un reconocimiento. Mm. De resto somos muy invisibles, por decirlo así. Entonces, es algo que debemos hacer nosotros mismos. Somos un proceso estratégico, mostrarnos como tal. O sea, yo creo que los llamados somos nosotros a, a mostrar de verdad qué es lo que nosotros podemos hacer en las instituciones, en las empresas, dentro de esos procesos de archivo. Y a medida que nosotros mostremos resultados, vamos a ser más reconocidos, más visibilizados. Pero es una tarea que realmente nos toca hacer a nosotros, que no debería ser así, que en las otras profesiones nadie tiene que ir
pero nosotros sí debemos hacer como poner ese poquito más para que en las entidades se den cuenta de verdad qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos. Y tocas un tema muy importante, Nati, porque acá estoy pensando que hay entrevistas en este canal con profesionales de otros países donde yo les pregunto cómo se desarrolla la archivística o archivología o archivonomía en sus países y muchos de ellos no tienen agremiaciones, no tienen ni siquiera una normatividad como la que tenemos nosotros, que es bastante robusta en materia de gestión documental y archivos. Algunos no tienen un archivo general de la nación, sino un archivo histórico nacional, es decir, no emiten políticas en materia de gestión documental, sino que son el depósito del archivo histórico nacional. Algunos ni siquiera tienen formación archivística en el país de ninguno de los niveles y los que están ocupando, digamos que respondiendo con todas esas esos roles son profesionales de otras áreas. Entonces, digamos que no tienen todo ese respaldo que nosotros en Colombia tenemos. O sea, nosotros tenemos una AGN, tenemos más de 5 universidades que forman archivistas, tenemos el SENA que está en todo el territorio nacional formando archivistas técnicos y tecnólogos, además de otras entidades. Tenemos el DAF con esta resolución que mencionaste, tenemos el Colegio Colombiano de Archivistas que nos dan tarjeta para poder funcionar. O sea, tenemos todo un sistema y una estructura que nos soporta a nosotros como Y eso profesionales. nos tiene que hacer fuertes, Exacto. Y que lo nos que tú acompañen. dices es mi responsabilidad ya. O sea, yo ya no puedo, o sea, ya todo digamos que academia, gremio, Como que el el aparato está ahí. gobierno, sí, está ahí y me está respaldando. Yo tengo todas las herramientas. Si no me están reconociendo, es por mí. Y ahí me voy mucho a los estudiantes, de hecho, con las tareas que presentan y cada vez que pasa un semestre, ayer hablaba con mi esposo que cada vez que voy avanzando en los semestres, me voy encontrando con estudiantes más perezosos. O sea, y me da pena decir eso, pero es la verdad. Con trabajos de menor calidad, con menos personas entregando buenos trabajos. Y yo no sé si aquí tiene que ver un tema de inteligencia artificial y del uso inadecuado de los modelos de inteligencia artificial, pero ya veo que hay más, hay trabajos donde se nota que no están leyendo bien, que no están haciendo un proceso consciente. Yo no sé si es que tenemos más responsabilidades hoy en día, el tiempo no nos alcanza, entonces presentan cualquier cosa. Y esos mismos que hoy son estudiantes o son ya personas trabajando en los archivos o van a trabajar en algún momento y van a salir con esa calidad profesional. Entonces uno dice, ¿cómo voy a esperar que me reconozcan cuando yo no estoy formándome adecuadamente, no estoy creando un pensamiento crítico, no tengo buenos argumentos, ni siquiera sé dónde estoy parado, entonces no me puedo sentar de tú a tú con la alta gerencia a venderles un proyecto y a dejar la normatividad a un lado porque no es la amenaza de usted tiene que cumplir con esto y por eso me contrató y lo tiene que hacer porque sí y punto, sino vea, esos son los beneficios, el valor agregado, podemos mejorar estos procesos, cómo me siento yo a hablar con profesionales de otras áreas del conocimiento en un lenguaje más, digamos que universal y poder adelantar procesos que se vean y que me tengan en cuenta cuando vayan a tomar decisiones relacionadas con información, con datos, con documentos, con todo esto, si yo no me gano esos espacios. Y no es falta de instituciones que me respalden porque las hay. Colombia es uno de los países en Latinoamérica con mejor infraestructura en materia de gestión documental y archivos, de acuerdo con todo lo que hemos mencionado, y con más archivistas. O sea, tenemos más de 6.000 archivistas que tienen tarjeta profesional, ¿cierto? Que están en el RUPA. Y fuera de los que no tienen tarjeta profesional. O sea, hay muchos archivistas. Desde el 71 estamos formando profesionales en la Salle. Y aún así, no nos sentimos reconocidos ni valorados, ya el problema es de nosotros. O sea, realmente el problema es de nosotros, de lo que hacemos. Y el problema es que si uno lo hace mal, la gente ya se queda, ah, es que todos los archivistas son malos, no saben de qué hablan, bla, 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 bla. Nati. Es ahí donde hay que, o sea, hay que levantar la mano, tocar esas puertas y solicitar ese acompañamiento. No hacernos como que, ay, no, es que no. O sea, es que esas ofertas tienen los salarios muy bajitos. Es que esas ofertas yo no cumplo por X o Y. ¿Por qué se están pidiendo esto? Y no, yo soy esto. Eh, es, o sea, es levantar la mano literalmente. Y cuando dices de dar ese poquito más, eso yo creo que uno lo trae desde la academia, desde la universidad. Ese poquito que usted da de más cuando está estudiando, es ese mismo poquito que usted da de más cuando está en las entidades. Ujú. Me hace pues como traer a colación algo que pasó la semana pasada con una nota que
La verdad, a mí todavía me asusta un poco cuando el que me está calificando, yo sé que es tan calificado. Entonces es la profe Marta Lucía de la UDA y yo digo, no, es magíster, es doctora, hay que, o sea, hay que darle ese poquito más porque si no ella te lo va a sacar o si no te Ujú. lo va a recalcar de que tú no lo diste. Sí, Entonces me dicen la nota 4,8 y siempre puedes mejorar un poco más. O sea, entonces mira que sí, soy excelente, pero ella me está diciendo, puedes serlo más. sí, Y es ahí donde uno entiende esta tarea. Entonces, ese poquito que yo doy de más es eso que yo también doy en lo laboral. Y esta nota o esta, pues sí, esta calificación fue por una actividad académica que se hizo y el poquito más que yo hice fue que hice un glosario, porque dentro de lo que estaba leyendo pues había mucha terminología que desconocía y le agregué un glosario a mi trabajo. No es una cosa que uno diga, uy, es que hizo un... No, le agregué, pero eso me dio un valor a mí para comprender mejor. ujú. Y a él y a ustedes como profesores, como está Se nota que hay interesado, compromiso, ajá, está respeto por, interesado en aprender más. sí, Entonces es eso, y eso uno lo aplica en lo laboral, y es todo lo que hay que hacer, no es exacto. más. Exacto, y bueno, y aquí estamos hablando como de la última pregunta que tiene que ver con las recomendaciones y el llamado para el gremio archivístico del país para cambiar la realidad actual. ¿Cuál es Pues no, ese llamado? no quedarnos callados, reaccionar a estas ofertas, eh, participar de las agremiaciones, no tiene que ser, es que, ay, es que yo no me puedo inscribir en tal lado, no tengo plata, no tengo tiempo. Eh, Participar en grupos como contenido archivístico. O sea, que vos no tenés que tener ni plata ni todo el tiempo para estar ahí, pero estar en contacto con tus colegas, con tu profesión, con tus compañeros, saber qué está pasando en el medio y no meterte en una burbuja como, ah, yo tengo un trabajo, no sé, trabajo con el Estado, yo acá estoy firme, yo acá estoy estable, a mí no me interesa lo que pasa a mi alrededor, porque a veces también eso puede pasar. Ujú. Entonces no importa que yo tenga, o sea, que bien, que si yo tengo ese empleo estable, a mí sí me preocupe cómo se mueve mi profesión, cómo sigue, cómo avanza o cómo puede estar en stand-by o tal vez también retroceder. Claro. Y que eso me Entonces, puede perjudicar a mí en un futuro cercano o lejano, ¿cierto? Puede que yo, claro, por ejemplo, no lo tenga realmente toda la vida. Entonces pues también estamos a la vanguardia, qué me hace falta, en qué estamos en este momento, necesito calificarme más, pues, pero si yo me enfrasco y eso no me parece importante, pues no me voy a dar cuenta y fácilmente puedo descalificarme en cualquier momento. Entonces y la invitación es a estar unidos, a reclamar, a no ser indiferentes, a estar activamente interactuando, porque yo creo que es un asunto también de indiferencia. Entonces sí. sería como la invitación. Y algo que mencionaste con relación a los gremios es que sí, existen varias agremiaciones. También tengo un video aquí que resume todas las agremiaciones y hay un video con cada agremiación archivística del país, con cada uno de sus presidentes de las juntas directivas que existen. Y son muchos porque tenemos yo creo que alrededor de unos 5 o 6 gremios, si mal no recuerdo, que están dispersos en todo el país, en la zona, en los llanos, en la zona norte, en el interior del país, en Antioquia, etcétera, etcétera. Y es, bueno, sí, yo no tengo para pagar de pronto una cuota, una afiliación, una cuota de sostenimiento, que puede ser muy cara o no, cada uno tiene valores distintos, pero yo también me puedo movilizar y lo puedo hacer por mí mismo, ¿cierto? Y no tengo que hacer parte de un gremio como tal. Y contenido archivístico, que es esa iniciativa pues que yo tengo desde hace como 4 años, eh, digamos que ahí pues no hay, eso no es una agremiación, no se cobra cuota de sostenimiento ni nada. Y obviamente digamos que es un espacio que hemos venido, de hecho con algunas tertulias, nos hemos venido movilizando con acciones y cosas que nos preocupan y entre esas está esta. Y estamos creando, que también es la invitación para los que quieran unirse a esta causa, estamos creando como una carta modelo para cuando hayan convocatorias así, pues de acuerdo con toda la experiencia que Nati ha tenido en estos 4 meses que él le ha dedicado de todo, son 2 años, pero esos 4 meses específicamente, como crear una carta modelo para el que quiera unirse a cuando salga una convocatoria que no cumpla, la podamos enviar y como que podamos ser más los que le decimos a las empresas o a las entidades públicas.
venga, eso que usted está publicando, eso no tiene sentido y aquí está la ley 1409, la resolución 624, la ley 594 y de hecho estamos construyendo como, porque eso no existe en Colombia, como una especie de, ok, ¿cuáles son los roles y responsabilidades que un técnico profesional puede desarrollar de acuerdo con su nivel de formación? Los de un tecnólogo profesional y los de un profesional universitario, para que tengan claro que un técnico no debe estar haciendo un programa de gestión documental, o sea, no está capacitado para eso, ni mucho menos unas tablas de retención documental. Que un tema de erradicación y de foliación puede ser de un técnico y no son de un profesional como tal. Que si se requieren conocimientos muy específicos, porque es que la empresa es de químicos, es de construcción, es de esto, pues pidan la experiencia que de pronto haya tenido trabajos en empresas relacionadas con el sector, pero eso no tiene que ver con la formación, eso es con la experiencia. Entonces no Y no pidan. es excluyente. Exacto, y tampoco debería ser excluyente, porque realmente los archivistas somos transversales a muchos procesos y lo que tenemos que tener claro en la formación es que nosotros tenemos unos componentes teóricos, unos paradigmas, todo el tema de gestión documental y eso lo sabemos y eso es aplicable a cualquier sector. Y ya pues aprenderlo, bueno, cómo lo hago en la construcción, cómo lo hago en la química, cómo lo hago en una empresa privada, en una empresa pública, eso digamos que ya es complementario y eso se puede aprender como parte de la experiencia empresarial. Y ahí invito a que vean una entrevista que le hice a una colega de Madrid, España, que hablamos sobre los perfiles profesionales de archivistas en la gestión documental, específicamente en el sector privado, y cómo esa visión europea también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Entonces yo creo que el llamado aquí es mucho, pero especialmente no esperar que los otros hagan por mí todo, es vincularnos a esos procesos, estar pendiente de todos estos documentos, estas iniciativas que han venido surgiendo desde este colectivo de contenido archivístico, las puertas siempre están abiertas. Aquí nunca yo digo que solamente Natalia o solamente Nikos o solamente Yus, no, son las personas que han decidido también sacar parte de su tiempo, conectarse, hablar, hacer cosas y no están esperando que los demás hagan por ellos, ¿cierto? Yo diría que en grupos como contenido archivístico, pues te invitan a reflexionar. Y es lo que yo estoy haciendo. O sea, la verdad, a mí todas estas ideas me surgieron después de estar en el grupo. Antes de pronto, sí había tenido como la intención de reclamar, como te digo, esporádicamente, pero ahorita, o sea, no sé, estando en el grupo uno dice como Te así, motiva. yo debo hacer esto. Y es un espacio académico, es un espacio de investigación, o sea, es un espacio donde uno puede seguir como reforzando esos temas y no dejarlos a un lado porque es que yo ya soy profesional, entonces yo no lo necesito. Al contrario, o sea, y estamos como al día, como a la vanguardia, como en que estamos, o sea, nosotros siempre estamos actualizados. Entonces, en grupos como estos, uno puede aportar y mucho a la profesión. Entonces y no dejárselo solamente a los gremios, no solamente a las entidades y no solamente a lo que el otro haga por mí, porque entonces sí, o sea, Natalia está haciendo la tarea de preguntarle a las empresas, pero si solo lo hago yo, tampoco es que haga mucho ruido. Una golondrina no hace llover, Entonces la idea es que muchos, no hace eso no verano. quita mayor espacio, qué bueno Sí. hacer mandar esas cartas de manera, no sé si colectiva, o si la mandamos no solamente uno, sino 3, 5, 10, 20 personas, Ujú. las entidades, las empresas van a empezar a decir, esta gente se está manifestando, o sea, estas personas, Sí. algo estamos haciendo mal, porque me están escribiendo muchas personas acerca de lo mismo. Entonces también eso tiene que empezar a cambiar. Y esa es la idea. Y eso cala. Y no es un tema de, es que tengo que cuidar mi imagen, es que si ven mi nombre, entonces luego me van a negar la posibilidad de acceder a un empleo. No, porque no es un tema tampoco hacerlo desde el irrespeto, ni hacerlo desde la amenaza, ni es un tema sindical desde el mal punto de vista, porque tampoco los sindicatos son malos, obviamente, pero no es un tema como es que venga, yo te voy a acusar y vas a tener una sanción. No, es también un tema muy de acompañamiento Pues y alfabetización, ¿cierto? la verdad yo nunca lo he visto así y no tengo ninguna dificultad con eso. O sea, lo voy a seguir haciendo con las entidades públicas y privadas y con todas las que presenten esas convocatorias, voy a seguir haciéndolo. No, pues no Gracias, tengo Nati. como ese temor o como, ay, es que me voy a estar estigmatizada. No, pues yo no estoy haciendo nada malo. Al Sí. contrario, estoy haciendo algo que nos beneficia a todos. Y muchas gracias, Nati, que sea el espacio también como para agradecerte esa iniciativa que sale, que surge de forma voluntaria y que finalmente nos beneficia mucho y que sabes que yo me uno también a esto.
y bueno, y trato de propiciar los espacios a que haya lugar y vamos a seguir con esas iniciativas que mencionamos ahorita antesito de esta parte final y voy a dejar todos los enlaces acá en la descripción de este video en YouTube para quien quiera ser parte del grupo de WhatsApp, pues también lo puede hacer. El único requisito es que tenga relación con archivística o los archivos, pues ese es el único requisito que pedimos. Bueno, también quisiera manifestar otra cosa y es que cuando dices que yo me uno y acompaño eso, también tenemos y debemos aprovechar eso. O sea, en contenido archivístico hay personas que tienen mucha experiencia, que tienen mucho conocimiento y que nos pueden acompañar. Entonces, aprovechemos esas personas, porque también de pronto estamos en el grupo por estar y no aprovechamos como los recursos que tenemos. Sí. Entonces, hay personas que tienen muchísima experiencia que nos pueden acompañar en tantas cosas, desde lo académico, si estamos haciendo una investigación también nos pueden aportar, si estamos haciendo una, una reclamación también nos pueden aportar. O sea, acá usted en el grupo encuentra como todo ese, diría yo, ese equipo interdisciplinario, pero ese pool de profesionales que también te pueden acompañar. Además, no estamos solos, entonces usémoslos. O sea, yo acá he encontrado un equipo interdisciplinario, humano e interdisciplinario, increíble. Y son ellos también los que me han motivado porque me acompañan, porque si les pregunto, siempre están. La verdad, no me he encontrado pues una persona que me diga estoy ocupada, no te puedo responder, ese no es mi asunto, pues Pero eso no me interesa. a mí no me interesa lo que usted está reclamando. Si abordo a alguien al respecto, siempre encuentro pues como esa apertura. Entonces, Sí. Y eso es algo, Nati, que yo también lo he dicho en otros espacios. Uno, el uso adecuado de las redes sociales, ¿cierto? Para eso son las redes sociales y qué bueno que estemos ubicados físicamente en lugares distintos y que esto nos permita estar ahí, como si estuviéramos ahí al lado el uno del otro. Y dos, es algo que no tuvimos las generaciones anteriores. Yo me incluyo porque yo cuando comencé a estudiar, pues no, o sea, si mucho existía Wikipedia, era lo único, pero no era ni siquiera fácil, o sea, en Google uno ponía una que otra pregunta y eso le traía los poquitos recursos que habían, pero no había facilidad para uno contactar colegas y más pues que yo soy una región muy apartada del país, del Urabá antioqueño, entonces menos, yo fui de la primera promoción del SENA de archivistas de nivel técnico, entonces yo no tenía a quién preguntarle nada, mi profesora era una secretaria de toda la vida jubilada, entonces tampoco era archivista. nosotros Entonces tenemos a era un clic, a un mensaje. sí, y hoy en día eso, una pregunta, pon al grupo, bien formulada, eso sí, bueno, el grupo ha pasado, yo luego voy a hacer una grabación para hablar de todo el grupo, porque el grupo ha pasado por muchas fases, desde el 2021 existe, ha tenido hasta 1.200 integrantes y hecho depuraciones por muchos motivos, pero el grupo ha pasado por muchas fases donde hemos tenido discusiones, donde se han tratado temas que nada tienen que ver con archivística, donde hay respeto, donde, bueno, y eso nos ha llevado como a madurar mucho también como colectivo y a saberlo utilizar mucho mejor. Yo creo que hoy en día le estamos dando un muy buen uso al chat. Yo he logrado conectar con muchas personas, de hecho, para este canal. Este canal es una extensión de ese grupo de WhatsApp. Y donde, bueno, venga, eso que estamos hablando en un chat que a veces uno se queda corto, llevémoslo a una entrevista y conversémoslo allá, ¿cierto? Que es más personalizado. Y justamente una de esas es Nati, y es poder conversar esos temas acá. Y que no nos quedemos en la queja, porque también el grupo en algún momento la queja, y si es que pasa esto, no, llevemos eso a cosas reales. O sea, la queja no es que esa haya. Actuar ante la queja, hay que Sí, entonces, ¿qué vamos a tomar hacer? En vez de decisiones. escribirle lo que estás haciendo tú, es que si nos vamos a quejar por las convocatorias, escríbale directamente a la entidad que tiene la convocatoria. Ellos no se están dando cuenta de todo lo que estamos hablando en un chat de WhatsApp. Si tiene inquietudes con el AGN, vaya, escríbale directamente al AGN. Entonces, es como salir de ahí y también accionar, porque es eso, ¿cierto? La invitación es a accionar y bueno, que queden más animados y eso, aprovechemos como todos los que están allí porque hay niveles académicos de todo tipo, personas con diferentes tipos de experiencia, profesionales de otras áreas que trabajan con archivos, entonces como aprovechar todos esos espacios y también respetarlos porque es también yo me estoy vendiendo, o sea, yo no sé esas 600 personas adicionales que hay ahí, puede ser Claro. un futuro empleador, ¿cierto? Puede ser un colega que me recomiende, o sea, pueden ser muchas cosas, entonces como aprovechar al máximo ese espacio virtual. No sé si ya quiera cerrar con algo, Nati.
para dar por terminada esta interesante conversación. No, yo creo que ya pues hemos como Tenemos todo. abordado todo. Muchas gracias. Y la invitación es a que no nos quedemos callados, ya Denuncia. que sí, a que reaccionemos. Así es. Gracias, Nati.